El día de hoy les quiero hablar sobre algo muy importante en la institución, que es el protocolo de profilaxis antimicrobiana en pacientes adultos. Esto es importante ya que las cirugías son algo muy común en el día a día en esta institución. Hacemos más o menos 6.000, 3.000 cirugías al mes, por lo cual es importante como un proceso de prevención de infecciones, principalmente las infecciones asociadas a procedimientos médico-quirúrgicos, que cumplamos adecuadamente el protocolo de profilaxis antimicrobiana de la institución como tal. Bueno, para comenzar, quería mostrarles algo que es el PROA, que es, muchos no lo conocen, es el Programa de Optimización de Antibióticos de la Clínica. Esto es una ley que sacó el gobierno en el año 2022, el 9 de diciembre, con la resolución 2471, y mediante la cual se forman estos programas que tienen como objetivo la utilización adecuada de los antibióticos, sea para tratar infecciones o, como en el caso que vamos a ver hoy, en la profilaxis antimicrobiana. El objetivo, pues, es que de la profilaxis como tal es impedir que la flora endógena que proviene como tal de la zona operada del paciente llegue y se multiplique y genere una infección sobre la herida quirúrgica, pues porque ahí hay una exposición como tal de tejidos, hay una pérdida como tal del mecanismo de defensa de barrera que tienen los pacientes a ese nivel. Por lo tanto, ponemos un antibiótico antes de que se haga la incisión, para evitar de que la flora se multiplique y genere como tal una infección en esa parte. El antibiótico aquí lo que estamos haciendo no es con el propósito de tratar, sino con el propósito de prevenir. Bueno, como tal, el objetivo de nosotros crear este protocolo es que medimos la adherencia a este mismo y asimismo recuperamos datos mirando las historias clínicas de los pacientes que son operados en la institución, y mediante una tabla inteligente vamos viendo qué tanta adherencia, qué tanto se sigue este protocolo como tal. En sí, pues la meta nosotros la definimos en el momento en la institución. La meta es que más del 90% de las cirugías cumplan con el protocolo que le voy a presentar a continuación. En sí, pues mes a mes vamos viendo esto y todos los meses lo presentamos en el comité de infecciones y el comité de prueba, y pues dependiendo de los resultados vamos tomando medidas para mejorar la adherencia al protocolo como tal. Bueno, este es el índice en el cual voy a mostrar, pues esta es la tabla de contenido de todas las cirugías que hemos estandarizado en cuanto al protocolo. Bueno, pero antes de entrar a cada uno de estos temas, quiero decirles que hay unos puntos de 8 correctos en el momento antes de definir una profilaxis antimicrobiana, porque al poner un antibiótico pues hay muchos riesgos. Si no utilizo el antibiótico correcto, puedo no generar un beneficio para el paciente, o puedo llevar a que el paciente haga una reacción adversa que pues pueda terminar en peores condiciones para el mismo. El primer punto de los 8 correctos es el tiempo de estancia. ¿Por qué 72 horas como punto de corte? Normalmente cuando un paciente lleva más de 72 horas, los pacientes se colonizan por gérmenes resistentes que tenemos dentro de los hospitales. Tales son el Staphylococcus aureus, la Pseudomonas aeruginosa y algunos gram negativos resistentes. Al estar en contacto con esos gérmenes resistentes, pues la opción antibiótica que les voy a poner debe cubrirlos, porque ya el paciente está lleno de ellos. Si yo les pongo una opción que sea muy baja en espectro, puede que nos quede descubierto y puede que el paciente termine haciendo una infección asociada al procedimiento médico quirúrgico. Pues normalmente cuando son menos de 72 horas, los gérmenes son sensibles, y eso me permite usar como opciones más sencillas, por así decirlo, antibióticos de menor espectro que los que uso cuando ya llevan más de 72 horas. El tipo de cirugía es importante también como segundo correcto, ya que dependiendo de los sitios anatómicos, pues hay flora que coloniza más. No es lo mismo una cirugía en la cara, que principalmente va a tener colonización por gérmenes gram positivos como el Staphylococcus aureus o el Streptococcus, versus
una cirugía a nivel del ano o recto, las cuales principalmente son generadas por gérmenes gram negativos y gérmenes anaerobios. Entonces, para ese tipo de cirugías cambia totalmente la profilaxis y la opción de profilaxis a una que se adecue más a esa flora del tracto gastrointestinal versus la flora de la piel común. Entonces eso es importante también a la hora de qué tipo de cirugía voy a estar en contacto. ¿Listo? Las alergias como lo vamos a ver muy importantes, es importante ya que nos va a determinar si hay opción 1 o opción 2, que son las dos opciones que tenemos al momento de definir la profilaxis, ya que las principales opciones 1 o primeras opciones que tenemos son principalmente medicamentos betalactámicos o similares a los betalactámicos, como las cefalosporinas. Entonces, cuando un paciente nos dice que es alérgico a las penicilinas, prácticamente nos da una señal para que tengamos que usar un esquema alternativo como es la opción 2, en el cual pues el riesgo de estas alergias es muy poco. Entonces, por lo tanto, es importante como médicos y profesionales de la salud saber si el paciente tiene alguna alergia que me contraindique alguno de los medicamentos que voy a utilizar en la profilaxis. El cuarto correcto es el peso. El peso también es muy importante porque, como vamos a ver más adelante, muchos de los antibióticos que se prescriben en la profilaxis tienen modificaciones con el peso. Entonces es muy importante siempre tener un peso o un peso estimado del paciente para poder definir las dosis que se le van a aplicar al paciente, no solo en los pacientes pediátricos, sino en los adultos. ¿Listo? El quinto correcto es el registro oportuno. La historia clínica es un documento legal y al ser un documento legal requiere que hagamos una descripción detallada del momento en el cual le ponemos la profilaxis, de qué profilaxis le pusimos y en qué momento se inicia la cirugía, ¿listo? Para que eso quede totalmente completo. La lista de chequeo es otro correcto que utilizamos y esta debe coincidir con el registro oportuno. De nada sirve de que en el registro pongamos que se utilizó cefazolina y que en la lista de chequeo salga otro antibiótico diferente, porque al no haber congruencia entre estos, pues uno queda con la duda de qué realmente se le hizo al paciente y pues es una mala práctica clínica. Entonces es muy importante que la lista de chequeo pre, intra y postquirúrgico sea adecuadamente diligenciada, igual que el registro oportuno. La redosificación. Normalmente en cirugías largas los niveles de ciertos antibióticos caen. Por lo tanto, el riesgo de infección aumenta. Por lo tanto, cuando hay cirugías de más de 4 horas por lo general o cuando hay pérdidas sanguíneas o el paciente entra en terapia de ECMO, pues esos casos van a requerir de que nosotros como médicos demos una nueva dosis para volver a tener niveles adecuados de antibiótico en sangre y evitar de que el paciente haga una infección. Y también el último correcto para tener en cuenta es el antibiótico actual con el que esté el paciente. Hay pacientes que tienen antibióticos como meropenem o piperacilina tazobactam que en sí nos pueden servir como profilaxis perioperatoria porque tienen un amplio espectro de acción. Sin embargo, es de aclarar de que eso solo se puede dar para cirugías menores. Para las cirugías mayores, como protocolo, tenemos indicados de que se debe dar, además del antibiótico actual del paciente, se debe dar como tal y cumplir a cabalidad el protocolo de profilaxis. Bueno, ¿qué procedimientos que se realizan en quirófano no requieren profilaxis antimicrobiana? Pues esto hay que nombrarlo porque no todos los procedimientos requieren profilaxis, ya que el riesgo de infección a nivel de la herida es muy poco por el tamaño de la herida o por el tipo del procedimiento. Entonces le voy a nombrar algunos. Por ejemplo, la econdoscopia con o sin biopsia no requiere profilaxis, las traqueostomías percutáneas tampoco la requieren, la nasolaringoscopia y la fibrobroncoscopia no la requieren, las cistoscopias, pero donde no se hagan incisiones o no se haga retiro o inserción de dispositivos, como la inserción o el retiro de un catéter WJ. Las ecos transesofágicas no requieren la pleurodesis, la colocación de un tubo de tórax
las punciones lumbares, los bloqueos para manejo del dolor, las CEPRES con colocación o sin colocación de stent, y la colocación de catéter venoso central en adultos tampoco lo requiere. Sin embargo, esto es muy importante diferenciarlo de la inserción de un catéter, para realizar quimioterapias. En esos casos, esos pacientes que se le hacen inserción de catéter para quimioterapias sí requieren profilaxis antimicrobiana, pero como tal, para un catéter venoso central no lo tenemos protocolizado. Bueno, esta diapositiva lo que les muestra es que hay diferentes opciones para poner antibióticos, y estos antibióticos pues tienen unos tiempos de infusión que varían, o sea, no todos tienen el mismo. Hay unos que se pueden pasar muy rápidos, como la cefazolina, que puede ir de 5 a 30 minutos, el Astreonam, que se puede pasar también de 5 a 30 minutos, pero hay otros que requieren más tiempo, como la vancomicina, que mínimo requiere 1 hora, idealmente 2 horas. Y eso se ve pues porque los medicamentos tienen diferentes velocidades de infusión. Si yo pongo una vancomicina en menos de 1 hora, puedo tener una reacción infusional de vancomicina, o lo que antes se conocía como síndrome del hombre rojo. Por lo tanto, es muy importante que nuestro personal que administra estos medicamentos sepa los tiempos de infusión correctos para evitar que se den efectos adversos. Adicionalmente, el tiempo en que después de que se termine la infusión, ojalá que se debería cumplir, es que mínimo después de que se termine la infusión sea 15 minutos para que los niveles estén en sangre, y máximo 60 minutos, y que entre este periodo de tiempo se haga la incisión del paciente. Bueno, esto es las recomendaciones en cuanto a la redosificación de los pacientes. Como van a ver, hay antibióticos como la ceftriaxona, la vancomicina, el ertapenem, que no requieren redosificación, pero hay otros que sí la requieren. Por ejemplo, el ampicilumab requiere una redosificación cada 2 horas desde el inicio de la cirugía. Y, por ejemplo, antibióticos como la cefazolina, que también utilizamos mucho en profilaxis, es cada 4 horas, para que lo tengan en cuenta. Y si en algún momento están en una cirugía que lleva mucho tiempo, utilicen y den la orden para que se haga la redosificación. Bueno, ya vamos a comenzar a hablar específicamente de cada cirugía y cuáles son las recomendaciones. Este primer apartado es el de las cirugías mayores principalmente, que son neurocirugía, cirugía cardiovascular y de tórax, vascular periférico y ortopedia. Entonces, como les dije, hay pacientes de menos de 72 horas y pacientes de más de 72 horas o que tienen alergia a los betalactámicos. En los de menos de 72 horas, la opción que utilizamos en la institución es la cefazolina. Y esto va a depender del peso. Pacientes que están menores a 120 kilos, se les debe dar 2 gramos de cefazolina. Pero si ya llevan más de 120 kilos, debe darse 3 gramos. El tiempo de infusión del medicamento es de 5 minutos. La redosificación, como lo nombré ahora, es de cada 4 horas de cirugía. Y cuando los pacientes entran en circulación extracorpórea, en ECMO, se debe, o que tienen pérdidas de sangre mayores a 1.5 litros, pues se debe hacer la redosificación cada 2 horas. Muy importante en los pacientes de cirugía cardiovascular. Ojo, como les conté antes, la cefazolina no se debe administrar en pacientes alérgicos a la penicilina. Los betalactámicos y las cefalosporinas tienen unas características similares que pueden generar que el 4% de los pacientes que tienen alergia a la penicilina también tengan alergia a las cefalosporinas. Por lo tanto, no es recomendado por el tipo de cirugía que se está utilizando, o sea, no es un medicamento que se esté dando para tratar, sino para prevenir, pues la idea es no aumentar ese riesgo. Entonces, nosotros por el protocolo a los pacientes que son alérgicos a la penicilina no les damos manejo con cefazolina. Los pacientes que ya tienen alergia a la penicilina entrarían al grupo de segunda opción. La segunda opción, como les conté, pues ya es una segunda opción más compleja porque tienen que cubrir unas gérmenes, principalmente el estafilococo aureus resistente a la meticilina y la pseudomonas aeruginosa.
Entonces, para estos pacientes tenemos la vancomicina y en esta vancomicina me quiero detener porque miren cómo varía con el peso. Menores de 80 kilos, 1 gramo, entre 80 y 99 kilos, 1.25 gramos, entre 100 y 120 kilos, 1,5 gramos, y en mayores de 120 kilos hasta 2 gramos. El tiempo de infusión es de 1 hora y, como les dije, no requiere redosificación. El Astreonam, que lo utilizamos para gram negativos, 2 gramos, y el tiempo de infusión es de 5 minutos con una redosificación cada 4 horas. Para los pacientes que tienen más de 72 horas pero que no tienen alergia a los beta-lactámicos, se puede usar también la cefazolina. Entonces serían los 3, vancomicina más Astreonam más cefazolina, y la cefazolina pues con las mismas características que les dije la anterior. ¿Esto por qué se hace? Porque el estafilococo aureus resistente lo mata la vancomicina, pero la vancomicina no es muy buena matando el estafilococo aureus sensible. Entonces le ponemos la cefazolina, que sí mata al sensible, pero no al resistente. Y así nos garantizamos de que cubramos en un 100% las cepas de estafilococo aureus. Sin embargo, pues a veces hay pacientes de que no dan espera, de que no podemos esperar la hora en que se pasa la vancomicina, y tenemos otra opción que es la clindamicina, que podemos utilizarla y que cubre tanto el estafilococo aureus resistente como el sensible. Por lo cual se puede simplificar el esquema dando solo clindamicina más Astreonam o clindamicina Astreonam más cefazolina, pero no es lo ideal. Realmente lo ideal sería darle el esquema de 3 antibióticos. Y ojo que la clindamicina también varía por el peso. Si son menores de 60 kilos, 600 miligramos, y si pesan más de 60 kilos, 900 miligramos. ¿Listo? Entonces, continuemos. Ya para pasar a los pacientes que van para cirugías de ginecología, tenemos en las cesáreas, la indicación es cefazolina como tal, con las mismas indicaciones que les dije en las anteriores diapositivas. En histerectomías también la cefazolina como primera opción, y en los pacientes de segunda opción, que son los que llevan más de 72 horas o que tienen alergia a los beta-lactámicos, usamos clindamicina más Astreonam para la profilaxis. En ginecología oncológica, los pacientes de ginecología oncológica normalmente tienen un compromiso mayor y pueden tener comprometido el tracto digestivo, pueden tener infecciones, pueden tener más riesgo de infecciones por anaerobios. Por lo tanto, cambiamos la cefazolina como primera opción y ponemos ampicilina sulbactam en estos casos como primera opción para estos pacientes. La dosificación es de 3 gramos y recordar, muy importante, que la redosificación es cada 2 horas, ¿listo? Para que no vaya a haber ningún inconveniente con esta redosificación, que es más temprana que las otras. Y los pacientes que tienen la alergia a los betalactámicos o que llevan más de 72 horas hospitalizados, pues ya irían con la dosis de clindamicina más Astreonam. En el implante de catéteres, era lo que les contaba. Estos pacientes son catéteres implantables que se ponen a pacientes que van para quimioterapias. No confundir con catéter venoso central, que es totalmente diferente y que no requiere profilaxis, pero el catéter implantable como tal sí la requiere. Y pues las opciones para este paciente como primera opción son la cefazolina y como segunda opción la clindamicina más Astreonam. En cirugías de cabeza y cuello. En pacientes con cirugías de cabeza y cuello hay que hacer una distinción, y es en pacientes que tienen compromiso de mucosas y que no tienen compromiso de mucosas. Para el paciente que no tiene el procedimiento, no va a haber compromiso de mucosas, ponemos el esquema de cefazolina como primera opción y de segunda opción clindamicina más Astreonam, y podemos también poner cefazolina ahí como para ayudar. Pero pues clindamicina Astreonam también es un esquema válido. Obviamente, como les he dicho, si el paciente tiene alergia a los beta-lactámicos, por favor no le vayan a poner cefazolina, sería solo clindamicina más Astreonam. En los pacientes que ya hay compromiso, que va a entrar a mucosa oral o a senos paranasales, en estos lugares hay gérmenes que se conocen como anaerobios. Estos gérmenes les gusta vivir mucho ahí y por lo tanto la cefazolina no es un medicamento que los pueda matar efectivamente. Entonces la ampicilina sulbactam entra ahí para cubrir estos gérmenes y lo que hace es eliminarlos.
Entonces, a estos pacientes que llegan a tener compromiso de mucosas, que la cirugía va a pasar por mucosas o por senos paranasales, la opción sería ampicilina sulbactam y no la cefazolina. ¿Listo? Y como segunda opción sería clindamicina más aztreonam. En cirugías de abdomen alta, dígase esófago, estómago, vía biliar, las colecistectomías, la vesícula, que pues en sí no tengan infección, pues el protocolo varía según las especialidades, pero para esas cirugías que no tengan infección irían con ampicilina sulbactam si es menos de 72 horas y con clindamicina más aztreonam si el paciente lleva más de 72 horas o si tiene alergia a los beta-lactámicos. En abdomen bajo, colon y recto, es muy parecido a ampicilina sulbactam como primera opción y clindamicina más aztreonam si lleva más de 72 horas o hay alergia a los beta-lactámicos. Aquí hay un paréntesis, el ertapenem se puede usar también en estos pacientes, pero se utiliza principalmente en pacientes que estén colonizados por germen BLE. El germen BLE es una beta-lactamasa de espectro extendido, los cuales se pueden detectar en hisopados rectales o en pacientes que han tenido múltiples hospitalizaciones o ya tienen antecedentes de que han tenido infecciones por gérmenes resistentes. Pues en esos casos de pronto la ampicilina sulbactam no sea una buena primera opción. En esos casos nosotros sugerimos el ertapenem como profilaxis y la dosis es de 1 gramo y se pone como dosis única, no requiere redosificación. Bueno, en los pacientes con herniorrafia, en cuanto a la herniorrafia, pues tenemos la ampicilina sulbactam como primera opción y en segunda opción clindamicina más aztreonam y más la cefazolina. Como les dije, en pacientes alérgicos pues no se pone la cefazolina, para aclararse, que les quede bien claro. Con las mismas indicaciones que ya lo dijimos,